¿tenés idea más o menos de qué cantidad de equipos en nuestro país, o mejor dicho, nuestro país, con qué cantidad de equipos de estas características cuenta? Porque son equipamientos muy especiales, muy exclusivos. Exactamente, sí. En principio no todos los hospitales de la Argentina lo Ujú. tienen. Son tres, cuatro hospitales, el Hospital Italiano, el Hospital Favaloro, que tiene un servicio de insuficiencia cardíaca, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Sí. pero no tienen más de 5, 6, 8 dispositivos por hospital. De hecho, nosotros tenemos no más de dos. Se usa mucho en pediatría también, pero no solo porque son dispositivos donde la gente tiene que estar formada y es difícil, digamos, tener recursos humanos, sino también porque son dispositivos muy caros. Claro. Entonces, nada, es un tipo de tecnología para ser utilizada en un hospital grande donde pueda tener Re- su significancia, digamos, claro, utilizarlo. claramente. Recién mencionabas también que la utilización de estos equipos lo llevan adelante justamente un staff médico de profesionales que tienen Exactamente. una formación exclusiva para eso. Y dentro de este equipo tenemos entendido en Ciencia en el Aire que sos la única mujer, cosa que nos enorgullece muchísimo, que sos la única mujer en el equipo, pero que también cada uno de estos especialistas tiene una formación académica específica para trabajar con este equipo de ECMO. Cuando fuiste a rotar a Chile, ese tipo de formación que llevaste adelante, en qué radica, más allá de la utilización puntual del manejo del equipamiento? Bien, en principio como para entrar en tema, digamos, lo que es Sí. el ECMO Team tiene que estar formado por cirujanos cardiovasculares que van a ser los que van a conectar el equipo al paciente, porque se necesita hacer, son pacientes que entran por vena y arterias grandes y a veces necesitan incisiones quirúrgicas, Ajá. un equipo de cardiólogos clínicos, que ahí es donde entra mi función, digamos, que hace la parte de cardiología crítica, un equipo de imagenólogos que van a hacer la ecografía transtorácica, digamos, para ver cómo está ese corazón. Y también se trabaja con un grupo de terapistas, porque generalmente, si bien nosotros acá tenemos cardiología y terapia un poco separado, en los grandes equipos de ECMO del mundo hay servicios de ECMO donde están formados por todo este tipo de especialidades. En principio en Chile la rotación, digamos, consistía en hacer rotar dentro del servicio de ECMO e ir viendo los pacientes que estaban conectados a estos dispositivos, tanto en cardiología como en terapia intensiva, y ellos también tienen algo que no tenemos nosotros, que es el ECMO móvil, digamos, es buscar un paciente que esté en otro hospital y traerlos a tu hospital con un dispositivo igual a este, pero que se pueda trasladar, lo cual también tiene su complejidad, tiene su aprendizaje, por así decirte, y la experiencia estuvo muy buena, porque si bien nosotros no lo hacemos en nuestro hospital, haces ECMO móvil en avión o en ambulancia, depende de la distancia, y también aprendes un poco el traslado de este tipo de pacientes, que obviamente son pacientes muy complejos. Así Ajá. que más que nada la rotación consiste en ir viendo este tipo de cosas, aprendiendo de cuando hay complicaciones con el dispositivo, cómo solucionarlos, y bueno, y vas aprendiendo obviamente de todo el equipo, porque es un equipo grande de diferentes especialidades. Ujú. Buenísimo, súper interesante, Pamela, y la verdad que es grato escucharte y aprender de todo esto que nos estás contando, porque en realidad todos tenemos que tener conocimientos básicos. Por ahí quizás son equipamientos exclusivos, específicos, de hospitales muy grandes, de alta tecnología, pero está bueno aprender y saber de todo esto que nos estás contando. Y también preguntarte, porque ya que estamos hablando de viajes, sabemos también que has participado presentando un trabajo de equipo en un congreso internacional en Francia. ¿Es así? Sí, así es. Durante terminando ya casi mi residencia, tuve la posibilidad de hacer un trabajo en equipo con varios médicos del hospital. Este trabajo consistía en aquellos pacientes que tenían tromboembolismo de pulmón, que es una patología en donde se produce una embolia, un trombo a nivel del pulmón, y eso puede dañar el corazón, donde uno, a través de un simple electrocardiograma, podía evaluar ese tipo de pacientes y verificar qué pacientes eran de mayor gravedad. Ok. Nosotros hicimos ese trabajo, tuvimos la posibilidad de mandar el ASTRA, como le decimos nosotros, al Congreso Europeo de Cardiología, y nos los habían aceptado, así que nada, tuvimos la posibilidad de viajar, de presentar el trabajo allá,
y hemos sido premiados, digamos, como uno de los mejores abstracts del Congreso, así que nada, la verdad que fue una posibilidad muy linda de aprendizaje, no solo por estar en un congreso de esa índole, sino todo lo que significó realizar el trabajo, y sobre todo porque quiero puntualizar el mensaje que esto deja, Sí, ¿no? Si bien fue un trabajo que se presentó afuera y se hizo en este hospital, un electro creo que lo tenemos todo en un consultorio, lo tenemos en una sala, en un hospital, entonces un poco el mensaje que dejaba este trabajo, que creo que eso fue como lo más interesante, es que cuando vos tenés sospecha o tenés ya confirmado el diagnóstico en este tipo de pacientes, decir, bueno, le hago un electro y que el médico con los diferentes cambios que ve en ese electro, poder deducir qué pacientes eran de mayor riesgo y a esos pacientes tomar una conducta diferente, ya sea una derivación a un lugar de mayor complejidad y en ese caso reducir la mortalidad en esos pacientes. Un poco el trabajo consistía en eso y creo que nada, está interesante mencionarlo porque sí. nosotros somos una ciudad donde tenemos la posibilidad de hacer un electro y la posibilidad de decidir derivar a un centro de mayor complejidad, que en este caso en Corrientes Capital tenemos el Instituto de Cardiología, así que nada, creo que estuvo muy interesante y obviamente la posibilidad de participar afuera también fue de mucho aprendizaje y bueno, nada, es. Buenísimo, sí, sí, la verdad que sí, nos pone muy, muy contentos de escucharte porque sabemos de tu dedicación, de tu trabajo, de tu esfuerzo y contarle a la audiencia y a todos los que van a ver después este programa grabado también, que ayer mientras nos contactábamos con la doctora para la salida al aire en este momento y coordinábamos los horarios y tiempos, salió corriendo Luis, salió corriendo porque tuvo una emergencia en el hospital y ahí es donde uno, del otro lado, lo que no sabemos, lo que no estamos viviendo el día a día, nos damos cuenta de la importancia del trabajo médico, del trabajo de un cardiólogo, en este caso, que es fundamental y un trabajo indispensable para un, como todo médico, ¿no? Pero el cardiólogo me parece que es mucho más indispensable para la salud de un paciente y en estado crítico, en este caso como los de alta complejidad donde trabaja la doctora Alarcón. Pamela, por último, y para no robarte más tiempo, sabemos que estás en tu horario de descanso también, y agradeciendo esta comunicación, quería pedirte que nos dejes a la comunidad en general un mensaje desde el punto de vista como médica, como cardióloga y como para que podamos nosotros eh, aprender o tener en cuenta algunos criterios para cuidarnos un poco mejor el corazoncito. Sí, primero que nada agradecerles por dejarles contarles un poco mi experiencia y un poco lo que Buenos Aires me dio en todos estos 10 años que hace que llevo acá. Más que nada por ahí hacer hincapié un poco en el control de factores de riesgo, la importancia de hacer un control médico. A veces uno espera un poco hasta lo último, decir, bueno, a ver, me duele el pecho, siento que el corazón va rápido y recién ahí consulta. La importancia de hacer un análisis, no sé, Ujú. anual o por lo menos cada 2 o 3 años para conocer valores de glucemia, valores de colesterol, conocer si soy hipertenso o no, y nada, y sobre todo algo que me parece muy importante y que se charló mucho este último tiempo por la cantidad de muertes súbitas que hubo en el deporte, la Sí. importancia también de la aptitud física a la hora de la parte deportiva, ¿no? Que hoy Bellavista se está explotando un montón en toda la parte deportiva, me Ujú. parece súper importante hacer hincapié en eso, así que nada, creo que la consulta al médico tiene que ver un poco más con la prevención. La prevención a veces salva vidas, digamos, para no terminar llegando a la parte más complicada y compleja que nos toca. Buenísimo, claro el mensaje. Luis, ¿algo más? Bien, no, simplemente preguntarle a la doctora que seguramente con este tipo de equipo, ¿verdad? Seguramente tuvieron mucho trabajo en la época de que tuvimos la pandemia, ¿verdad? Seguramente este equipo fue muy utilizado en ese momento. Sí, mira, en nuestro hospital específicamente se ha utilizado en una o dos oportunidades nomás. En Chile fue ocupado durante toda la pandemia. Nosotros justo tuvimos la posibilidad, este año se hizo el Congreso Latinoamericano de ECMO acá en la Argentina y tuvimos la posibilidad de concurrir y bueno, poder charlar con la gente de Colombia, la gente de Chile que hace mucho esto. Ellos lo utilizaron un montón. Tenemos también, nuestro país tiene un contexto o tuvo un contexto económico o está teniendo, que por ahí tampoco no nos facilita mucho el tema de la utilidad en tanta cantidad de pacientes como fue la Claro, pandemia. claro. Así que lo usamos, pero se usó poco, digamos, en comparación con otros países.
Así que nada, pero tener el mensaje de que en otros países se han salvado vidas, digamos, en pandemia con este tipo de dispositivos. Clarito. Bueno, Doc, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo fuerte. Sabemos que vas a estar en Bellavista. Luis, ¿tenés la data? ¿Va a estar la Doc atendiendo en nuestra ciudad? Sí, por supuesto. El próximo 24 de marzo estará atendiendo y solicitar turno, por supuesto, al teléfono 3777-82-52-55 en la Clínica Bellavista, ubicada en calle Catamarca 751 de nuestra ciudad. Estará atendiendo la doctora Pamela Alarcón sobre hipertensión, cardiometabolismo, chequeos cardiológicos con electrocardiograma, holter cardíaco y presurometría, ¿verdad? Esto en Bellavista, el próximo 24 de marzo. Muy bien, así que todo el mundo hace un chequeo con la Doc que nos va a estar visitando. Pamela, muchísimas gracias por la comunicación, gracias por confiar en nuestro programa. Te mandamos un abrazo fuerte y te esperamos en tu ciudad cuando quieras. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Gracias por la posibilidad de charlar un poco de esto. Abrazos. Gracias. Un abrazo. Chau. Bien, así estábamos dialogando, ¿verdad? A través de la conexión vía telefónica con la doctora Pamela Alarcón. Vamos a un corte publicitario, a un corte musical publicitario, ya lo mencionamos. Vamos a poner un poquito de música, preparamos unos mates. Y continuamos con más Ciencia en el Aire.
Legal. Nosotros seguimos con Ciencia en el Aire. Ya tenemos nuestra segunda invitada, ¿verdad?, del día de hoy. Por supuesto, saludamos a la geóloga Eva Bernet Tarragó, especialista en geofísica, en el campo magnético terrestre e hidrogeología. El tema que nos va a tocar en el día de hoy es arqueomagnetismo como método de datación innovador. Así es, Luis, tenemos una visita internacional, la primera visita internacional de Ciencia en el Aire. La tenemos a ella ahí. Vamos a sumergirnos en la profundidad de la Tierra, vamos a ver todo lo que tiene para contarnos, que la verdad que es alucinante. Vamos a presentar formalmente a Eva Bernet Tarragó, es geóloga por la Universidad de Zaragoza, especialista en geofísica, campo magnético terrestre e hidrogeología y candidata a doctora en ciencias por la Universidad Burgos de España. Bienvenida a Ciencia en el Aire, Eva. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo muy bien. Qué gusto tenerte, gracias por la paciencia, gracias por estar ahí, sabemos que ya es bastante tarde en España, le contamos a la gente que nos está escuchando que estamos en vivo, así que bueno, gracias por tu paciencia sobre todo y gracias por tanto trabajo científico. La verdad que cuando leímos tu artículo y cuando Daniel Barazoín, que es un amigo en común que lo tenemos, nos presentó la propuesta, nos pareció alucinante saber y aprender sobre este gran trabajo que estás llevando adelante, Eva. ¿Nos querés contar qué es, en principio, el campo magnético terrestre? O sea, vamos a empezar por lo básico, por favor, porque queremos saber todo. Vale, pues bueno, muchísimas gracias por invitarme. Pues bueno, el campo magnético terrestre, que se origina por la rotación del núcleo externo, es una de las tantas características que permite que haya vida sobre la Tierra, en realidad, porque funciona como escudo protector contra la radiación cósmica, ¿vale? Ajá. Entonces, este campo magnético terrestre, que viene, pues eso, del interior de la Tierra, se caracteriza porque va variando de manera continua, tanto en dirección como en intensidad. Es decir, el norte magnético que marca la brújula no está siempre ubicado en el mismo sitio, sino que va moviéndose, por decirlo de alguna manera. Y puntualmente se origina lo que se conocen como inversiones del campo. Ajá. Es decir, que el norte magnético pasaría a estar al hemisferio sur en lugar de en el hemisferio norte geográfico, como está actualmente, ¿no? Sí. Entonces, pues es muy interesante porque además estas inversiones se producen cuando baja de manera muy drástica la intensidad del campo, ¿vale? Entonces, pues nosotros como geólogos, o bueno, geofísicos y también arqueólogos, pues digamos que siempre estudiamos pues cómo ha sido la Tierra en el pasado para poder de alguna manera conocer el presente y poder llegar a predecir el futuro, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener registros de cómo ha sido este campo magnético en el pasado. Y para eso utilizamos tanto rocas, o sea, material geológico, como también material arqueológico, ¿vale? Ajá. Porque también tienen unos minerales que se denominan ferromagnéticos, que tienen la capacidad de adquirir en el momento de enfriamiento, digamos, de adquirir la dirección paralela al campo magnético terrestre y una intensidad proporcional a la intensidad del campo magnético terrestre en ese momento. Entonces es como congelar una brújula. Ajá. Y si conocemos la edad con métodos independientes, pues por ejemplo isótopos radiactivos, etcétera, pues entonces esto nos sirve para reconstruir cómo ha sido el campo magnético en el pasado. Y de la otra manera, si no conocemos la edad, pero tenemos unas muy buenas curvas de variación de estas características, pues lo podemos utilizar como método de datación. Ajá. Absoluta. Y esto lo utilizamos en el caso del arqueomagnetismo. Eso te iba a preguntar, porque cuando leíamos el artículo hablaban sobre todo de una comparación como método con el carbono 14, y ese era el punto que por ahí es lo más conocido, lo que nosotros, el común de la sociedad, sobre todo en nuestro país, por ahí lo tenemos como más escuchado sobre todo. Sí. En comparación con el método del carbono 14, ¿qué diferencias hay y cuál es la ventaja que tiene este nuevo método de arqueomagnetismo? Bueno,
pues es un método, el carbono 14 es un método muy bueno que se utiliza muchísimo en arqueología, porque básicamente lo que te permite es datar cualquier material que tenga carbono, ¿no? Es decir, cualquier tipo de material arqueológico que pueda tener materia orgánica. Entonces es un método muy bueno porque digamos que tiene ciertas limitaciones de edad, sobre todo, y esto ocurre en todos los isótopos radioactivos porque tienen una vida media en la que se va descomponiendo este isótopo radioactivo, y entonces solo se puede datar hasta un cierto punto. En el caso del carbono 14 se puede datar hasta aproximadamente 50.000 años atrás. Sí. Esta es una de las limitaciones que presenta. Otra limitación que presenta también frente al arqueomagnetismo es que durante un periodo concreto de tiempo, en la curva de calibración que se utiliza para datar con el carbono 14 hay una especie de meseta, entonces que se llama la meseta de Hallstatt. Entonces es como que no permite conocer con exactitud obtener una datación concreta, ¿no? Entonces, en este caso, el arqueomagnetismo, justo durante ese periodo de tiempo, coincide que hay unos picos de intensidad del campo magnético terrestre muy drásticos. Entonces, esto permite, al contrario que con el carbono 14, datar con muchísima precisión, justo para ese periodo de tiempo. Entonces, con eso hemos podido datar, en el caso del yacimiento arqueológico del Castillar, en Navarra, hemos podido datar este yacimiento, el abandono del yacimiento en concreto, lo hemos podido reducir a 3 décadas en lugar de a 4 siglos como ocurría con el carbono 14. Qué fantástico, qué gran trabajo. ¿Cuánto tiempo de trabajo de investigación puntual desde el inicio de este proyecto, Eva? Uy, pues este yacimiento fuimos a muestrearlo creo que en el 2022 y recién lo hemos publicado hace unos meses salió la publicación en la revista internacional de Journal of Archaeological Science Report. Sí. Salió a finales de enero. O sea, mucho tiempo también, porque durante ese tiempo pues hemos estado haciendo otros estudios arqueomagnéticos de otros yacimientos, etcétera, pero sí es mucho tiempo porque son muchas horas de laboratorio, en concreto para obtener lo que es dirección de las muestras del campo magnético terrestre. No es tan costoso, pero la intensidad sí que suele ser un poco más complicada de obtener. Entonces, sí, son muchas horas de laboratorio. Sí, me imagino que sí, como todo trabajo científico, y la verdad que es, cuando pensábamos en tenerte en el programa, hasta ahora veníamos entrevistando a gente que hace ciencia y que está mucho tiempo, como decís, en los laboratorios y trabajo silencioso, sobre todo en nuestro país, pero la verdad que esto que estás trabajando me parece que es digno de compartirlo, de aprender, de conocer desde este punto del mundo, aunque estemos un poquito lejos, porque realmente vale la pena y me parece que es un gran aporte a la ciencia en general. Así que por eso te agradecemos tu trabajo científico y bueno, como te decía al principio, tu paciencia y tu tiempo por estar acá. ¿Qué más te queda en el tintero para contarnos sobre este trabajo, Eva? Muchas gracias. Pues una cosa curiosa que nos pasó haciendo este trabajo, por ejemplo, fue que, pues bueno, es muy importante conocer cómo ha adquirido, digamos, estas propiedades, ¿no? Cómo ha adquirido tanto la dirección como la intensidad. Entonces hacemos muchos estudios de qué minerales son los que portan la magnetización de esa muestra, ¿no? Entonces hicimos también experimentos de mineralogía clásica como la difracción de rayos X, y para nuestra sorpresa pues obtuvimos como resultado un mineral que hasta ahora pues no había sido como muy común para este tipo de estudios, ¿no? Que se llama la magnesioferrita, que es una magnetita, que eso sí que es bastante común en arqueomagnetismo, pero con un grado de sustitución muy alto en magnesio en lugar de hierro. Y aún así los resultados eran bastante fiables, con lo cual pues bastantes buenos resultados en general, sí. Bien, Luis, ¿alguna pregunta para Eva? Sí, quería preguntarle algo sobre el tema del campo magnético terrestre.
ella recién nos mencionaba sobre la variación del campo magnético, depende del lugar en donde estés, Ajá. ¿verdad? Eh, Esto tiene que ver también con los ejes de rotación del planeta, de nuestro planeta Tierra. Pues bueno, pasan varias cosas. Depende, en primer lugar, por la ubicación geográfica, es decir, depende de la latitud también en parte, Ajá. la inclinación, digamos, de esta dirección del campo, ¿no? Pero depende sobre todo también mucho de variaciones que hay locales o regionales. Se producen a veces ciertas anomalías. Por ejemplo, la anomalía que estaba hablando antes, que se registra en este trabajo, se llama la Levantine Iron Age Anomaly, o más conocida como la LIA, que se produce durante la primera edad de hierro, sobre todo en Europa o en el Levante, digamos, ¿no? Pero también hay otras anomalías. Actualmente hay una en el Pacífico donde pues se registran intensidades del campo más pequeñas de lo esperado. Estas anomalías regionales ya tienen como una explicación un poco más complicada que el modelo simple, digamos, de la geodinamo rotando. Entonces, todavía nos queda bastante por investigar sobre el funcionamiento del campo magnético terrestre en general. Por eso me parece que es un ámbito tan interesante y un campo de estudio en el que hace falta todavía ahondar bastante. Seguramente. Claro, además hay muchos comentarios también con el tema de el epicentro de la Tierra, el núcleo de la Tierra, también se menciona mucho por ahí de que esto se está deteniendo. ¿Eso tiene que ver también con el campo magnético o no? Sí, sí, de hecho, lo que comentaba al principio, que el campo magnético terrestre se origina por la rotación del núcleo externo. Claro, en el momento en que esta rotación se ralentiza, pues el campo magnético pues corre peligro, por decirlo de alguna manera. De hecho, hay varios planetas del sistema solar que se sabe que han tenido campo magnético terrestre y que actualmente no tienen, como por ejemplo Marte. Entonces, pero son fenómenos que de todas formas son muy a largo plazo. Hay que pensar las cosas en escala geológica Claro. y no en escala humana, porque a veces nos da la sensación de que todos estos eventos nos van a ocurrir a nosotros y en realidad son en escala de tiempo geológico, ¿no? que es muy Total. prolongado. O sea, Claro. imagínate que el planeta Tierra tiene más de 4.000 millones de años y desde entonces pues se han conocido bastantes inversiones del campo, por ejemplo, o mínimos de intensidad, pero de momento no tenemos ningún indicio de que esto se vaya a producir en un tiempo próximo, ¿no? Bien. O al menos para nosotros. Que eso no suceda. Que eso no nos suceda. Exacto. ¿Algo más, Luis? Sí, no, No. simplemente eso, lo vamos a liberar a Eva y bueno, Sí. y agradecerle este contacto con nosotros. Sí, así es. Bueno, siempre nos despedimos con un gracias por tu aporte a la ciencia, pero bueno, creo que en este caso y con Eva es un gracias mucho mayor, mucho más grande, porque el descubrimiento y el hallazgo que ha hecho realmente puede cambiar un montón de paradigmas, me parece, de ahora en adelante, y con este tipo de investigaciones resolver incógnitas que vienen dando vuelta hace mucho tiempo y que nos acortan los tiempos y nos acercan mucho más a un resultado concreto. La verdad que es un trabajo increíble, Eva, y ya te vamos a comprometer públicamente para hacer una entrevista mucho más larga, con muchas más preguntas, que donde la gente pueda interactuar y preguntarte, porque es muy interesante lo que haces. Y bueno, otra vez el gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias cuando queráis. Yo encantada. Y muchísimas gracias también a vosotros por hacer divulgación de la ciencia, que me parece muy, muy importante. Te mandamos un abrazo que llega hasta España y nos volvemos a encontrar pronto. Bueno, un abrazo. Adiós. Gracias, Adiós. Eva, adiós. Bueno, así terminábamos de comunicarnos con la geóloga Eva Bernet Tarragó, especialista en geofísica
desde España. Así es, tuvimos nuestra primera invitada internacional, también la tuvimos a la doctora Pamela Alarcón, que nos habló sobre ECMO y cardiología. Un programa intenso, con Sí, mucha información, con con mucho muchos interés. nombres para reanalizar, mucha data, pero llegamos al final, Luis. Sí, así es. Nosotros llegamos al final de un programa más y nos veremos, si Dios quiere, por supuesto, el próximo viernes de 19 a 20 horas. Sí, nuevo horario, 19 a 20. Nuestro- Gracias, Mati, en la operación. Gracias, Luis, en la conducción. Gracias a Zulia Aranda por el espacio de la radio. Gracias, Sara Rapenú. Le mandamos un abrazo Sí, enorme. un saludo especial porque ella es la encargada de todas nuestras publicidades allí en las redes, ¿verdad? En las redes, que pueden encontrarnos como Ciencia en el Aire. Sí. Y bueno, se nos re fue el tiempo. Nos vemos el viernes que viene. Un abrazo a todos y gracias por estar ahí.